En marzo de 2015 se produjo el último accidente mortal en la minería de Castilla y León. Sucedió en Torre del Bierzo tras el desprendimiento de una roca suelta. Los derrumbes o hundimientos son dos de los principales accidentes mineros. Peligro al avanzar en la construcción de las galerías y peligro por el paso del tiempo. Los hundimientos son habituales. Sobre todo en las minas de carbón, mucho más que en las metálicas. Todos los estratos que acompañan a las capas de carbón son mucho más endebles que en la minería metálica. Entonces el sostenimiento es una de las facetas más importantes en la mina. Tienes que ir fortificando a la vez que avanza. Si no fortificas se te va a hundir. Tienes que ir poniendo una serie de maderas, de tijeras, para que sujete el terreno. Y en la galería una serie de pies y de trabancas para que te sujete también el terreno. Aunque lo hagas bien, siempre existe la posibilidad de que se hunda. Cuando lo que se te hunde es la galería, entonces se llama hundimiento. Pero cuando estás trabajando en la capa y se te viene encima, eso se llama derrabe. Los picadores, sus ayudantes, los guajes, están más expuestos a los derrabes. Pero además es que tienes que estar utilizando las galerías mucho tiempo. En cualquier momento deja de funcionar esa fortificación. A veces hay que cambiar los cuadros, a veces tú estás viendo que se está hundiendo, a veces el suelo se hincha. Es un continuo luchar contra las presiones de la montaña para tener abierto el espacio que necesitas. Puede venir en cualquier momento. La experiencia te hace saber dónde la presión es más fuerte, dónde tienes que poner más madera. Miguel y Niro y Miguel, son dos veteranos mineros ya alejados del pozo. Nadie mejor que ellos para conocer un trabajo casi maldito, la labor del picador. El hombre que debía poner un ojo en el carbón que debe arrancar y otro en la montaña que poco a poco se le echaba encima. El mayor peligro que tiene ahí en la mina es el del picador. El barrenista está siempre en llano y aquí hay que andar de palo en palo. Y las hay que son verticales, hay que tener mucho cuidado porque hay derrabes, la serie de arriba todo el carbono encima frenado. Y a veces los frenos fallan y se cae. Y hay un derrabe que le puede pillar al picador, que caiga un costero. Costeros son estos de aquí, según está posteando, postear es poner la madera. Un picador entonces se enfrenta a muchos peligros, es uno de los puestos más peligrosos de la mina. El grisú es lo más, lo demás son cosas que se pueden, si las haces con cabeza, lo haces bien. Peligro hay, claro, hay que el techo que se hunde, el derrabe de un carbón, el grisú que empieza a moverlo y sale una bolsa que no grande. Peligros tenías, pero si las cosas las hacías bien, harías menos avance, pero asegurabas la vida, que era lo que hacía. Si hay una palabra maldita en la oscuridad de la mina, esa es grisú, un gas que se encuentra en las minas y que en determinadas condiciones puede explosionar. Fue a finales del siglo XIX cuando la preocupación por controlarlo aumentó. En Francia, un accidente, el 4 de febrero de 1876, acabó con la vida de 216 mineros. El grisú prendido, dice, es igual que una bomba. Se sabe cómo actúa el grisú, pero que ni se ve, ni se huele, ni nada. Pesa menos que el aire. Sabemos que se reconcentra casi siempre en bóvedas que no tiene salida al aire, fondos de saco que se llama. Suele producirse pues en el carbón, un fenómeno que no avisa, el grisú mata. Al paisano que le engancha le deja inconsciente. Yo me ha pillado, por eso se lo digo. Es comparado a una anestesia, lo mismo. Yo por lo que vi, cuando yo me di cuenta, perdí el conocimiento y me había cogido el grisú. ¿Y aquí en Barruelo eran las minas peligrosas? Estaban conceptuadas como unas de las más peligrosas de Europa, sobre todo la zona aquella, la del noroeste y la de arriba del norte. He tenido muchos accidentes por la causa del grisú. Y me cogió el gas. Estaríamos unos 60 y tantos, 70 metros, no sé los que teníamos eso. Y me salvaron dos compañeros que tenía abajo.
Una vez que ya no te mueves, los compañeros que están suben a buscarte. Y entonces pues les cogió a ellos ya toda la acumulación que había en el pozo. Sí que me sacaron a la calle porque a ellos también les pilló y de allí ya pues no me acuerdo de más. Lo demás es lo que me han contado, que me taparon con una manta en la calle y que si ni no se movía después. Me dieron por muerto, sí. Eso además está firmado. Y después ya no me enteré hasta que estuve en el hospital y... El historiador de la minería, Fernando Cuevas, es el comisario de la exposición Danger. Él bien sabe que el grisú no solo mata por asfixia, sino que deja tras de sí una estela de destrucción total. Quien lo respira, muere, pero quien se atreve a compartir con él espacio, se enfrenta a una infinidad de riesgos. El accidente más llamativo de la mina, que es el del grisú. El grisú produce muchos tipos de accidente, porque puede ser mortal por asfixia o por explosión. ¿Cómo funcionaría esa explosión por grisú? El grisú está absorbido en el carbón y cuando llegamos hasta él va saliendo poco a poco. Si sale muy poco grisú, que hay menos del 3%, no es explosivo. Y una buena ventilación hace que lo saquemos hasta la calle. Pero a veces sale tanto que entre el 3 y el 15% se convierte en una mezcla explosiva. Si hay una fuente de calor, va a explotar. Aunque hay en casos en que no necesitamos ni esa fuente de calor. Automáticamente explota en seco, sin fuente de calor, y nos tira carbón en polvo, que nos invadiría toda la galería y no nos dejaría respirar. Pero es que además la explosión de grisú suele venir acompañada de otros gases mortales. A la vez que se está quemando el polvo de carbón que hay en suspensión, se está produciendo monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es tóxico. Ya no solo nos afectaría a nosotros, sino que el monóxido se va expandiendo por toda la mina y va a afectar a todos los mineros que estén en las galerías. No solo afectaba a todas las galerías y a los trabajadores, sino también a todas las personas que intentaban entrar al rescate. Las labores de auxilio eran tanto o más peligrosas que la propia actividad minera, debido a la falta de preparación. Es por ello que surgió la necesidad de crear una nueva figura, la del brigadista de rescate, los ángeles de la guarda en la mina. Yo formaba parte de la brigada de salvamento que se formó a finales del siglo XX a raíz de un accidente. Se mataron 2 compañeros. Nosotros el día a día trabajábamos en la mina, cada uno en su categoría. Después los sábados teníamos días de formación, íbamos a diferentes pozos que teníamos en la provincia de Palencia, hacíamos simulacros con fuego, cómo había que postear, simulacros de hundimientos, bueno, un poco de preparación. Cuando un brigadista escuchaba que había habido un accidente en alguna mina, ¿qué se le pasa por la cabeza? Son sentimientos muy encontrados. Lo que son temas de accidentes y esas cosas, el día a día nos afecta mucho. Y cuando escuchabas cualquier cosa, pues la verdad es que te afectaba muchísimo. ¿Alguna vez estuvo cerca ese momento de peligro dentro de tu labor de trabajo? Directamente solamente tuve un accidente, para tener un poco en cuenta, que hubo un derrame de carbón en el cual quedé atrapado, pero yo he tenido accidentes al lado mío de rotura de cabeza, 5 fracturas en la mandíbula, en la cual hemos tenido que sacar a los compañeros de la mina. La muerte es invisible y sus armas también. La minería es antinatural, llega a lugares a priori inaccesibles y además rompe el equilibrio de la madre naturaleza. La minería es una actividad invasora, juega con las presiones y cambia las corrientes de agua. Pero mientras tanto, tras la roca aún virgen, la muerte espera su momento tal y como hizo en Santa Lucía de Gordón hace una década. Otro de los accidentes más comunes en la minería subterránea del carbón es el de las aguas colgadas. Estamos trabajando debajo de tierra y a veces desviamos las aguas. Siempre nos podemos encontrar agua debajo de tierra. Hacemos que salga al exterior, pero a veces se nos quedan aguas en labores antiguas. Hay galerías en la parte superior y cuando los mineros acceden ante ellas, se viene toda una avalancha de agua encima e inunda toda la mina. Pueden romper galerías, pueden cambiar toda la ventilación general de las galerías y son unos de los accidentes de más difícil rescate, porque casi toda la mina dentro se convierte en peligrosa. ¿Es posible identificar dónde pueden estar esas aguas sucias? Debería ser posible. El facultativo debe saber dónde están las galerías antiguas. La mina subterránea y la mina al aire libre lo que te hacen es cambiar casi todos los manantiales.
desprendimientos, gases letales, agua, peligros que acechaban especialmente a dos figuras, al barrenista y a su ayudante. Ellos eran la primera línea de ataque, los encargados de abrir el camino hacia la riqueza, pero también los primeros en enfrentarse a todos los peligros. Maquinaria pesada, terreno desconocido y explosivos formaban parte de su incierto día a día. Miguel, ¿a qué peligro se podría enfrentar un barrenista y su ayudante? Bueno, pues entrando en la mina hay muchos peligros, ¿eh? Desde que entras hasta que sales, tanto el barrenista como el picador, como el entibador, como todos los mineros. ¿El barrenista qué misión tiene dentro de la mina? El barrenista, la misión que tiene es avanzar la guía, esto se llama guía, es guiar eso para dar salida a la explotación. La explotación va avanzando según va la guía, con sus boquillas, tenía que agarrar el martillo apretándole, el solo no andaba. Esos agujeros que yo le he indicado ahí se retaca después de dinamita. Se llama cargar la pega. Según el número que se metería, ibas a cierta distancia, tirabas el cable, te vas a un sitio seguro, si se encurva mejor. Es cuando cerras, ya sale el disparo, ¿entiendes? Y eso es cosa más, antiguamente de disparar las pegas era cosa de artilleros. Pero a última hora el barrenista se le hacía artillero también. El barrenista, cuando va avanzando el corte, por ejemplo, de metro en metro, lo que postean o se pone el cuadro, hay que estar aquí este cacho, este que no tiene protección, están los lisos ahí colgando, piedra, la roca. Y lo que están ahí agachados puede caer, que no es el primero que la ha matado. Lo segundo, estos tiros a veces quedan un trozo así, por ejemplo, sin explotar. Y por adelantar, les daba a veces por meter ahí la barrena, esto de aquí. Entonces si había un poquitín de ácidos nitrosos de la dinamita, pues explotaba. De aquí de Barrolo conocí uno, dejó el hombre ahí en la tapa de los sesos, ¿eh? Metió la barrena de esa manera, se mataron dos. Hoy está prohibido ni arrimarle siquiera los tiros. El nuevo tiro, meterle a un lado. Por lo menos hay que dejarle una distancia de 20 o 30 centímetros para evitar el accidente. Hay más accidentes todavía. A veces el barrenista con la pala, al cargar, muchas veces escarrila. Incluso pues a veces se tumba la pala y le puede pillar. ¿Y el ambiente en el que trabajaba el barrenista y su ayudante? El polvo del barrenista sabemos que era lo peor que había, sobre todo si era de piedra. Producía una silicosis, los que estaban en piedra morían muy pronto. Eso es veneno puro, ¿entiendes? Ni siquiera cerrada la mina es segura. Es como si la tierra quisiera cobrarse la osadía del ser humano de arrebatarle lo que es suyo. Además de minero, Miguel fue durante muchos años vigilante en las minas de Barruelo. De él dependía que sus hombres salieran vivos de su trabajo. Usted fue vigilante. Tienes que tener primero el cuidado de que no te se accidente nadie. Mandarles donde tienen que picar cada picador. Yo he tenido la suerte que no se me ha matado nadie hasta ahora. Mancaos, que se dice, o heridos, pues sí, varios, ¿entiendes? ¿Vivió situaciones en las que la muerte estuvo muy cerca? Uy, madre. Y tapaba hasta el pescuezo, como suelen decir. A mí me pilló una vez un hundimiento, me cago en Dios. Eso hay que pasarlo por ello, ¿eh? Te apretaba allí el terreno, se pasa mal. ¿Por qué cuando una labor se abandonaba se prohibía el paso? Se puede hundir o lo que sea, que yo ya conocía a uno matarse a cuenta de eso. Lo segundo, que suelen criar gases. En estas galerías es donde se concentraba el dióxido de carbono. Al revés que el grisú, el dióxido se posaba casi siempre en las partes de abajo. Te para hasta el corazón. Además una fatiga, una cosa que te venía a lo justo. A los riesgos invisibles hay que sumar los que cualquier trabajo pueda tener. En la minería, la maquinaria y las herramientas pesadas se convierten en verdaderas armas cuando se juntan con los pequeños espacios y al trabajo acumulado. Bajar la guardia cuando se trabaja y se vive a cientos de metros de profundidad puede ser letal.
Con el paso del tiempo se ha tomado conciencia de toda esta peligrosidad y se han ido poniendo cada vez más medidas. La regulación en las minas de carbón es una de las más concretas y de las más rigurosas que existen y de las más antiguas. La prevención de riesgos de trabajo en España comienza con las minas de carbón. Cada vez que tocaba bajar al pozo, los trabajadores sabían a los riesgos que se exponían. Desde el ascensor hasta el momento de cargar el carbón en las vagonetas y llevarlo al exterior. Ninguno de ellos estaba a salvo del riesgo. El sentido común era su primera y mejor arma. Y Nino, ya desde la bajada a la mina había riesgo de perder la vida. Si se hacían las cosas bien, las imprudencias que había era porque se bajaba cuando no se tenía que bajar. Presencié un accidente que subían dos señores que no tenían que haber subido en la jaula. Un tablo de los quesos le echó a uno fuera. Y cayó una pierna donde estábamos nosotros sentados en el segundo piso. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, entramos en la jaula, todos así apretados, todos los que cabíamos. Se echaban unas barras. Es decir, que en la mina era un riesgo constante. Sí, no, desde que entraba, eso sí. Pero los más riesgos eran en las capas. Yo he trabajado 14 años en las capas, siempre he estado ahí. Yo empecé con los mayores a picar a pica mano. Y allí sí, allí tenías riesgo. En aquellos años no había la ventilación que ha habido después. No había muchas cosas que después han ido mejorando, poco a poco. Nino, ¿los caballistas también tenían riesgos? Sí, bajaban muchos vagones cargados y entonces tenían que frenarles, porque una mula no podía frenar 8 o 9 vagones que bajaban. Y para meter las trancas, que las trancas digamos que es un freno, un palo, algunas veces alguno ya le mancó, y cargando en las trampillas, pues algunas veces ya se les bajó. Arriba había igual 20 o 30 o 40 toneladas y romperse y también pillarles. Peligro tenían ese para frenar el tren, porque la mula iba frenando, pero claro, no podía con ella. Los demás no tenían mucho peligro. Quizá en las minas ya no suenen las barrenas, ni las mulas arrastran las vagonetas con carbón. Puede que la minería esté al borde de la desaparición, pero mientras quede un solo gramo de esperanza, las cuencas mineras lucharán por lo que es suyo. Al fin y al cabo, las gentes que las habitan están acostumbradas a sobrevivir donde otros no pueden tan siquiera imaginar la vida.